y un poco del esquema de vacunas del programa ampliado de inmunización que es PAI. Bueno, sin mayor preámbulo porque el tema sí se hizo un poco extenso, voy a empezar con el tema del día de hoy, que es la infección por virus varicela zoster. No sé si me escuchan, me podrían confirmar en el chat, por favor. Ok, bueno, muchas gracias. Como siempre, vamos a empezar con el caso clínico. Resulta que ustedes están en el servicio de emergencias y les llega un niño escolar de 6 años de edad, sin antecedentes patológicos de base, aparentemente no tiene esquema de vacuna completo según su carnet de salud infantil. Acude al servicio de emergencias porque tiene alzas térmicas, le toman una temperatura axilar de 38,5. Es un paciente que está con malestar general, tiene cefalea, tiene pérdida de apetito, está con estado nauseoso y está muy irritable. Su madre refiere que el día de hoy ha notado la aparición de estas lesiones, como pueden ver en las imágenes, unas lesiones cutáneas que han iniciado evidentemente en región abdominal y luego se han extendido por troncos, en región facial y en extremidades. Las lesiones son pápulas o máculas, son lesiones vesiculares pruriginosas y que finalmente estas han ido evolucionando a costras, como pueden ver aquí en región cervical. No refiere la mamá antecedentes de viaje ni contacto con otras personas enfermas, aunque lo que sí menciona es que la semana pasada, evidentemente, en el colegio hubo un brote de varicela. Al examen físico, ustedes pueden observar las lesiones en las diferentes etapas evolutivas. Pueden ser máculas, pueden ser pápulas, vesículas, finalmente costras, que van a tener una distribución centrípetamente, ¿no? Va a ser centrípeta. No hay signos no hay signos meningios, ¿no? Porque sabemos que la varicela se puede complicar con una encefalitis o una meningitis infecciosa, puede complicarse con una neumonía, también puede complicarse con lesiones dérmicas por Staph aureus, ¿no? Y la madre no refiere ningún otro antecedente. Pero sí, evidentemente, cuando nosotros palpamos región cervical, podemos palpar adenopatías cervicales posteriores y pues nuestra sospecha clínica evidentemente es varicela. Bueno, un poco ya entrando a lo que es la infección de la varicela, esta va a pertenecer a este grupo de familia que es Herpes viridae. Tiene una cubierta, así como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? El pez virus en realidad tiene una cubierta y un genoma que es ADN bicteriano y va a codificar 71 proteínas aproximadamente. Entonces, dentro de la bibliografía que se ha revisado, evidentemente la varicela va a ser una prima infección y este virus, ¿no? Puede entrar por contacto de vías aéreas o conjuntiva y se puede replicar y puede causar finalmente esta erupción cutánea, como habíamos visto. La, existe otra fase que es la segunda fase, que es la fase de latencia, que una vez que estas personas se han infectado normalmente en la primera infancia, evidentemente toda esta signosintomatología va a desaparecer. Sin embargo, este virus llega a viajar a través de las fibras nerviosas y va a localizarse en los ganglios de las raíces dorsales, sobre todo a nivel medular o en la médula espinal, donde va a permanecer prácticamente por muchas décadas inactivado. Y cuando hablamos de la parte de reactivación o herpes zóster, cuando tengo un paciente que está inmunológicamente comprometido, ya sea por la edad, edades extremas, recién nacidos, lactantes o personas de la tercera edad, pacientes que tienen alguna patología de base como lupus, ¿no? Pacientes que reciben corticoides, pacientes oncológicos, pacientes con alguna inmunodeficiencia o pacientes que han sido sometidos a un estrés máximo, evidentemente este virus va a despertar, ¿no? Y va a viajar o va a regresar por el nervio y va a causar una erupción dolorosa muy delimitada, como pueden ver aquí en la imagen, en una área específica o en un dermatoma específico. Y ese es el famoso herpes zóster. Entonces, quiero que aprendan que cuando hablamos de la infección de varicela, tenemos una prima infección, tenemos una fase de latencia y tenemos una reactivación dependiendo del grupo etario al que va a afectar.
¿Cuáles son las complicaciones? Evidentemente, la infección por virus, ¿no? Por el virus de la varicela va a depender mucho de la población de riesgo al que va a afectar, sobre todo cuando esto infecta a adultos o en personas inmunodeprimidas, pacientes con VIH, pacientes neoplásicos, pacientes con patología inmunológica, inmunodeficiencias. Normalmente la primera causa de morbimortalidad va a ser las neumonías. También puede ser la sobreinfección de las lesiones de la piel, que son la puerta de entrada y pueden causar lo que son la celulitis, la sepsis, ¿no? Pueden causar la necrosis, ¿no? De la piel. Y los gérmenes más frecuentes, evidentemente, son gérmenes como el Staph aureus. También se ha visto que puede existir lo que es la neuralgia posherpética, ¿no? Que va a haber un dolor localizado, ¿no? Que va a ser persistente y debilitante y sobre todo se va a presentar durante los meses o años después de que se ha presentado las lesiones ampollosas solo en un dermatoma o en una área específica. ¿En qué consiste la cascada de la prima infección? Como se había mencionado, que es la clásica, ¿no? Donde normalmente afecta a los niños o la primera etapa. Normalmente esta inoculación va a ser por la vía de entrada, va a ser vía respiratoria conjuntiva. También se ve afectada la faringe o las amígdalas. La viremia, una vez que el virus se replica, evidentemente va a viajar por los ganglios linfáticos regionales y esto va a hacer que secuestre linfocitos de memoria y estos linfocitos de memoria evidentemente van a hacer que este virus viaje por todo el torrente sanguíneo y finalmente se llegue a localizar en los capilares cutáneos. Finalmente llegan las lesiones o la batalla en la piel, que es cuando hemos sobrepasado la inmunidad innata y estos virus, pues evidentemente superan la barrera, no la barrera dérmica y aparecen las lesiones vesiculares, vesiculopapulares, ¿no? En todo el segmento corporal. Bueno, dentro de la patogenia también hablamos del compromiso que vamos a tener, sobre todo al sistema nervioso central, y cuando ocurre la incubación y la enfermedad activa. Sabemos bien que tenemos una vía axonal retrógrada y el virus normalmente entra por las terminaciones nerviosas tanto de la piel y camina sobre todo hacia la neurona de los ganglios. También existe una vía hematógena, ¿no? Esta viremia también se va a depositar a nivel de los ganglios sensitivos y autónomos. Y finalmente, pues, se logra establecer una latencia a lo largo de todo esto a nivel de las neuronas ganglionares. En cuanto a la anatomía de reactividad, como se había mencionado, sobre todo se va a presentar en pacientes con inmunosupresión o alguna inmunodeficiencia, donde va a hacer que este virus se vuelva a reactivar. Entonces tenemos un zóster clásico, donde el virus va a viajar de forma anterograda y va a localizarse en un segmento determinado. Existe también algún tipo de variante que son muy atípicas, como el Size herpes, que sobre todo esto se va a caracterizar con un cuadro clínico complejo, muy aparatoso, donde va a haber dolor neurálgico intenso y porque va a haber una alteración del sistema nervioso o inmunitario y finalmente esto puede lograr que aparezca cierto tipo de ampollas en un lugar determinado. O también el zóster entérico. ¿Por qué? Porque este virus no solo puede afectar Sí. el sistema nervioso, sino tampoco la piel, sino también puede causar algún tipo de patología gastrointestinal, ¿no? Porque evidentemente su latencia va a ser hacia el sistema nervioso autónomo del intestino. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues la manifestación es una enfermedad exantémica, ¿no? Entonces, su diagnóstico diferencial puede ser con RUS, ¿no? Entonces, tiene muchos diagnósticos diferenciales. La diferencia en realidad es que esta enfermedad exantémica se va a autolimitar. En muy pocos casos se va a complicar. Las complicaciones más graves, como ya les he mencionado, son la neumonía en personas adultas. Puede tener trastornos neurológicos por toda la fisiopatología, pueden hacer encefalitis,
pacientes pueden terminar con un choque séptico por sobreinfección bacteriana de las lesiones, por estafilococo aureus o estreptococo del grupo A, y puede llegar a comprometer músculo y puede hacer fascitis necrosante sectorial o incluso un choque séptico tóxico. Estos pacientes también van a tener compromiso hematológico, pueden tener trastornos hemorrágicos y algún tipo de infección y prácticamente la infección congénita o la infección perinatal pues son deleterias si no se diagnostican y no se hacen una intervención oportuna. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación que puede ser pregunta de examen son de 10 a 21 días, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todos los exantemas, como ya hemos visto en la clase pasada, la, tiene una fase, ¿no? Todas las eruptivas o todas las patologías eruptivas o enfermedades exantémicas siempre van a tener fases. Dentro de las fases de la varicela está el pródromos, ¿no? Entonces, ¿qué es el pródromos? Es la fase de inicio de esta enfermedad exantémica. Estos pacientes pueden tener de inicio fiebre leve, malestar general, pueden tener cuadros que pueden simular cuadros respiratorios altos, como una faringitis, una amigdalitis, ¿no? Después de pasar la fase prodrómica, evidentemente va a venir la fase exantémica en oleadas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber la presencia de las lesiones en los diferentes estadios, ¿no? Inician como máculas, luego evolucionan a pápulas, finalmente son como vesículas. Siempre está la distribución de estas lesiones dérmicas, van a ser en forma centrípeta. ¿Qué quiere decir eso? Que van a comenzar en muchas ocasiones en cuero cabelludo, se va a distribuir por la cara, el tronco y finalmente se va a extender a las extremidades. Eso quiere decir que es una distribución centrípeta. Eso le hace la diferencia con los otros exantemas que son cefalocaudales. ¿Cuáles son las complicaciones neurológicas más temidas? Obviamente, estos pacientes hacen encefalitis, ¿no? Que va a tener grandes secuelas neurológicas, va a haber alteraciones del estado mental y también pueden hacer ataxia cerebelosa aguda. Estos pacientes van a tener una marcha como si tuvieran afección cerebelosa, no una marcha inestable. Van a complicarse con neumonía, sobre todo pacientes adultos o pacientes que están embarazadas. Y pues, ¿cuál es la importancia de la infección perinatal y congénita? ¿No? Entonces, ¿a qué se refiere el síndrome de varicela congénita? Esto sobre todo va a ocurrir si las madres se van a infectar en los primeros 20 semanas de gestación, justamente es el periodo de la organogénesis. Sí, estas mamás cursan con este síndrome. En realidad, el producto puede nacer con malformaciones, pueden nacer con cicatrices cutáneas, así como pueden evidenciar en la imagen, pueden nacer con hipoplasias en extremidades o con algún defecto ocular como la queilitis. Dentro de la varicela neonatal, ya como varicela neonatal, se va a producir cuando la mamá, ¿no? Va a desarrollar el exantema 5 días antes o 2 días después de haber dado a luz o haberse sometido a un parto. Entonces, el recién nacido evidentemente va a recibir el virus sin haber recibido aún los anticuerpos maternos. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto no va a estar protegido y pues efectivamente, como son inmunodeficientes o son niños que todavía no tienen la inmunidad acorde como el adulto, estos niños pueden tener graves complicaciones, incluso llegar a la muerte. En cuanto a la varicela neonatal, evidentemente es una de las emergencias no más importantes en pediatría. Es importante reconocer la ventana crítica. Como se había mencionado, para ustedes diagnosticar una varicela neonatal, tienen que saber la ventana crítica, que sería la regla del 5 y del 2, que significa 5 días antes o 2 días después del parto que la mamá presente este exantema evidente. Si nosotros identificamos este paciente que nace con estas lesiones, evidentemente nosotros deberíamos hacer una estrategia de inmunoprofilaxis. Se debería administrar inmunoglobulina antivaricela zóster, que es la primera línea de defensa para prevenir complicaciones fatales. Si mi paciente ya nace con estas lesiones, evidentemente debo administrar aciclovir, ¿no? Como tratamiento antiviral y no
trazarse antes de que aparezcan estas. La dosis de la ciclovir es 10 miligramos kilogramo cada 8 y debería ser endovenoso. En realidad, ¿cuál es el objetivo de aplicar el aciclovir? Es evitar la replicación no viral y evitar que estas lesiones pueden afectar otros órganos, como el cerebro, como el pulmón, como el hígado, ¿no? Incluso causar una falla multiorgánica. También se ha visto que estos pequeños pueden tener alguna alteración hematológica. Estos pequeños pueden alterarse la coagulación, hacen trombocitopenia, ¿no? Cuando este es leve pueden hacer solo petequias, sin embargo, cuando este es grave, pues hacen una púrpura fulminante y pueden tener una hemorragia franca como hemorragia digestiva, puede haber hemorragia en puntos de venopunción, puede haber hematuria, ¿no? Entonces o sangrado por cánula igual, Yo también evidentemente, tengo eso. ¿no? O estos niños pueden llegar a una falla multiorgánica, ¿no? Entonces, este virus, si bien ataca la piel, ataca el sistema nervioso central, habíamos dicho que también ataca abdomen, también puede atacar el hígado. Entonces, estos pacientes pueden hacer una hepatitis transitoria fulminante, hacen neumonías, porque evidentemente pueden las lesiones sobreinfectarse con Staph aureus y hacen un choque tóxico y pues pueden hacer neumonía a focos múltiples. Estos niños pueden hacer síndrome hemolítico urémico, ¿no? El famoso SHO, y hacen una nefritis con mucho compromiso renal. Y a nivel ocular, evidentemente puede haber necrosis de retina aguda, que también es una emergencia porque estos niños pues pueden llegar a quedar ciegos. Entonces, una vez que ya he emitido mi diagnóstico, ya sé cómo lo clasifico, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son los laboratorios que me van a apoyar para el diagnóstico. Si bien los laboratorios generales como el hemograma, el perfil hepático y el líquido cefalorraquídeo no me determinan de forma específica el diagnóstico, sin embargo, estas pueden confirmar el virus y ayudar a entender la progresión de esta enfermedad. Por ejemplo, si tengo un paciente con varicela, ¿no? Y está con mucha alteración hemodinámica, yo tengo que tomar un hemograma, ¿no? En las primeras 72 horas y lo que puedo ver en ellos es que tengan una leucopenia marcada seguida de una linfocitosis. Cuando yo tomo perfil hepático y ese paciente tiene repercusión hepática, ha hecho una hepatitis fulminante, evidentemente mis transaminasas van a estar incrementadas más del 75%, que evidentemente si no es muy aparatosa este exantema, pues puede llegar a revertir en pocos meses. Si tengo compromiso neurológico, debo hacer una punción y debo ver la química del líquido cefalorraquídeo. Y como ya les he mencionado también en la clase de neuroinfección, cuando es algo viral, evidentemente tengo pleurocitosis a linfocitario, ¿no? Y las proteínas pueden estar elevadas, sin embargo, la glucosa casi está normal. Dentro de las pruebas de identificación, ya prácticamente la prueba confirmatoria, si bien antes la varicela era una patología que netamente era clínica, actualmente sí nos podemos apoyar por algunas pruebas de identificación viral, ¿no? Que se pueden tomar de las lesiones, tanto de las lesiones papulares, maculares o vesiculares, y estas se las pueden llevar al laboratorio. Entonces, dentro de esas pruebas, una de las pruebas con máxima sensibilidad, evidentemente, es la reacción de cadena de polimerasa, que se le puede tomar del líquido de las vesículas, de las costras, o se puede hacer un pequeño raspado de las pápulas y prácticamente esta me da un diagnóstico certero. Dentro de otras está la inmunofluorescencia directa, que es la DFA, ¿no? Que también se la toma de las lesiones. Esta es muy rápida, nos puede dar un resultado entre 15 y 20 minutos, pero evidentemente es menos sensible, ¿no? El cultivo viral también de Shen vial en líquidos vesiculares permite el aislamiento del virus infeccioso y el frotis de Tzanck, ¿no? Que también ha sido pregunta de examen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pruebas de identificación viral? Reacción de cadena de polimerasa, que es la que tiene mayor sensibilidad, inmunofluorescencia directa, cultivo viral de Shelley vial y el frotis de T de Sank, ¿no? Entonces, este se hace normalmente un raspado de la base de la úlcera, es muy rápido, es muy barato, por eso también puede ser pregunta de examen, sin embargo, su sensibilidad no es tan buena como un PCR.
En cuanto al tratamiento, evidentemente el tratamiento es el aciclovir, ¿no? Son profármacos en realidad que su función es inhibir el ADN polimerasa viral, ¿no? Y para ser efectivos, pues evidentemente necesitan algún cierto activo o alguna enzima del propio virus, como es la timinidasa, y hace que evidentemente se inactive, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis del aciclovir? Que puede ser también pregunta de examen, ¿no? Medicamento de elección en casos en casos complicados de varicela, porque no se usa en todos los casos, es aciclovir, la vía de elección intravenosa y es 10 miligramos kilogramo cada 8 en personas que tienen herpes zóster en adultos o en adolescentes. Otra opción terapéutica es valciclovir, ¿no? El valganciclovir. Y dentro de otras alternativas está el foscarnet, ¿no? Que también es un inhibidor directo del ADN polimerasa. Sin embargo, el foscarnet, pues según todos los estudios, se debería tener mucho cuidado porque es altamente nefrotóxico. Y el sidofovir, evidentemente, igual es un análogo de nucleótidos, inhibidores del DNA, y pues a veces es muy difícil de conseguir. Entonces, el de elección va a ser el aciclovir endovenoso, ¿no? Y si no tiene, valganciclovir. Mm, ¿Cómo yo trato la signosintomatología? Normalmente, como les dije, no todos los niños con varicela requieren antivirales. El tratamiento hay que priorizar, ¿no ve? Entonces, si tengo personas mayores de 12 años con riesgo a tener neumonía, con el riesgo a tener encefalitis, niños que están totalmente tóxicos, evidentemente yo puedo dar tratamiento. Pacientes con enfermedades cutáneas crónicas también, como pacientes con dermatitis atópica, pacientes con inmunodeficiencia que usen corticoides o salicilatos por tiempos prolongados, o casos importantes dentro del hogar, ¿no? Entonces que tienen mucha carga viral, ¿no? Y que tienen complicaciones graves, o pacientes inmunodeprimidos, sí tengo que usar el antiviral. ¿Cuáles son las medidas de soporte? ¿No? El manejo de los síntomas es vital para prevenir las complicaciones, ¿no? Normalmente estos pacientes tienen prurito intenso en las lesiones, el picazón, entonces para evitar el rascado podemos nosotros administrar algún antihistamínico y eso no está en contraindicado y tampoco puede llegar a complicar el exantema. Es importante la higiene de manos, ¿no? Sobre todo el corte de las uñas para prevenir sobreinfecciones bacterianas de las lesiones. Estos pequeños pueden, ¿no? Pueden estar con alzas térmicas con malestar general y nosotros le podemos administrar el paracetamol de forma segura. Incluso podemos darlo cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo de la edad y del peso. Y es importante, y esto también ha sido pregunta de examen, ¿no? Todos los niños con varicela se debería evitar dar, ¿no? El ácido acetilsalicílico, también llamado aspirina, ¿no? Cuando yo uso aspirina puede ocasionar el síndrome de Reye. El síndrome de Reye prácticamente incrementa las tasas de mortalidad porque estos pacientes van a tener insuficiencia hepática aguda y pueden debutar con alguna encefalopatía. Entonces aquí les puse una imagen, ¿no? Prohibido dar aspirina o ácido acetilsalicílico, que es su nombre genérico, a los pacientes con varicela porque puede debutar con el síndrome de Reye, que es insuficiencia hepática y encefalopatía. Entonces, una vez que ya hemos visto la patología como tal, ¿cómo la prevenimos o cuál es la profilaxis? La profilaxis evidentemente es la vacuna, ¿no? La varicela es una enfermedad que se puede prevenir por medio de vacuna. La vacuna en realidad es esta, ¿no? Es una vacuna de virus vivos atenuados, también llamada cepa OCA, y puede administrarse por vía subcutánea. Se puede administrar 2 dosis a los niños sanos y la primera dosis puede ir de 12 a 15 meses y la segunda entre 4 a 6 años, ¿no? Evidentemente, si tengo un paciente que ya está, que se ha expuesto, ¿no? A un paciente con varicela, es importante que nosotros podamos prevenir la enfermedad, sobre todo entre los primeros 3 a 5 días la administración de la vacuna, ¿no? Y otra opción terapéutica también son las inmunoglobulinas, sobre todo va a estar reservado a aquellas personas que tienen reacciones sobre todo a las vacunas o en caso de que no dispongamos de la vacuna, pues evidentemente la inmunoglobulina podría ser un método protector.
¿En qué casos está contraindicado la vacuna de la varicela? Pues sobre todo en pacientes que han hecho reacciones anafilácticas, ¿no? Mujeres embarazadas está contraindicado porque la varicela, al ser una vacuna de vivos atenuados, es altamente teratogénico, sobre todo en las primeras 20 semanas de embarazo, ¿no? Está contraindicado. Está contraindicado en personas con alguna alteración inmunológica celular, como pacientes con leucemia, pacientes con linfoma, pacientes con neoplasias malignas o alguna persona que está recibiendo algún tratamiento inmunosupresor. Bueno, eso es en cuanto a varicela y vamos a empezar con el banco de preguntas. Ah. Ay. Ya tenía la respuesta. Silencio. Bueno, aquí les había puesto el caso clínico. Entonces, evidentemente, como ya hemos visto, varicela se presenta en la edad pediátrica, ¿no? Como preinfección, ¿no? Tenemos una fase, como habíamos mencionado, que puede recidivar cuando son adultos. Y cuando son adultos, pues prácticamente hace herpes zóster ya más localizado en algún dermatoma. Pero como estamos hablando de un niño de 6 años, ¿no? Que no ha sido vacunado y que va a ser su prima infección, tiene factores de riesgo epidemiológicos porque evidentemente en el colegio hay un brote, ¿no? De varicela, no ha tenido otros viajes para pensar en algún otro exantema, ¿no? El contacto que puede tener es, habíamos dicho, con las glotitas de Fluger, porque es contacto respiratorio de conjuntiva. Y la clínica, sobre todo, va a ser en una fase prodrómica, va a haber alzas térmicas, el niño va a estar con malestar general, va a estar con cefalea y pérdida de apetito. Y evidentemente ya en la fase exantémica va a tener la aparición de las lesiones. Estas lesiones que pueden ser maculares, papulares y finalmente evolucionan a vesiculares. Va a empezar de cuero cabelludo, en región facial, tronco y finalmente va a llegar a las extremidades. Eso lo hace su característica de ser centrípeta, ¿no? Complicaciones. Este niño no está con choque séptico, no se ve séptico, las lesiones no se ven infectadas. Habíamos dicho que el estreptococo del grupo A o el Staph aureus son los dos gérmenes que pueden causar infección de las lesiones. El niño no está con cuadros respiratorios para pensar en una neumonía, ni cuadros neurológicos para pensar en una encefalitis, ¿no? No tiene datos de sangrado, por ende no va a tener trombocitopenia. Si le tomamos un examen de laboratorio, evidentemente vamos a encontrar leucopenia, predominio linfocitario. Y si es que tuviera un proceso neurológico, pues hacemos la punción lumbar y vamos a encontrar pleocitosis con predominio linfocitario. La glucosa normalmente va a estar normal porque no es bacteria, no es algo viral. En cuanto a las preguntas, ¿qué tratamiento antiviral está indicado en casos graves de varicela? Ahí ya vamos. Voy a irle. Ok, muy bien. Ah, hay alguno que me dijo Celtamivir. Aciclovir, ¿no? El tratamiento antiviral indicado sobre todo en pacientes con varicela grave es aciclovir. Y si no tuviera, valganciclovir. Las dos opciones. ¿Qué vacuna se utiliza para prevenir la varicela? Virus inactivado, bacteria conjugada, virus atenuado, subunidad proteica o ADN combinante. Eso, virus atenuado. Virus atenuado. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del virus varicela zoster? Fecal oral, agua contaminada, vectorial, secreción o respiratoria y contacto directo con lesiones transplacentarias exclusivamente. Mm, Muy bien, ¿no? Las secreciones respiratorias y el contacto directo con las lesiones, pues es el principal mecanismo de transmisión de la varicela. ¿Cuál es el periodo de incubación habitual de la varicela? Eso les dije en el chat.
10 a 21 días, y eso podría ser pregunta de examen. El periodo de incubación habitual de la varicela es de 10 a 21 días. ¿Qué complicación bacteriana secundaria es más frecuente en niños con varicela? Que tengan otitis media aguda, que tengan neumonía, que tengan celulitis por estreptococcus, meningitis viral o artritis séptica. Lean bien la pregunta. Dice, ¿qué complicación bacteriana secundaria es la más frecuente en niños? ¿No? No puede ser neumonía viral porque aquí es neumonía viral, sería neumonía bacteriana, ¿ok? No puede ser meningitis viral, es encefalitis, ¿no? O artritis séptica, no. Celulitis por estreptococcus A o Staph aureus, habíamos dicho. ¿Qué hallazgo en el examen físico puede orientar hacia una complicación neurológica de la varicela? Que tenga nixtasmus horizontal, que tenga fotofobia, marcha táxica, reflejo osteotendinoso aumentado o pupilas que estén mióticas. ¿No? La ataxia cerebelosa en realidad es una complicación aguda neurológica y pues que esta podrían debutar en los niños. Habíamos dicho que esta marcha táxica es una marcha desequilibrada que puede simular una infección o un compromiso cerebeloso. ¿Qué medicamento está contraindicado en el tratamiento sintomático de la fiebre en niños con varicela? ¿El paracetamol, el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico, el metamizol o el naproxeno? Ok, está muy bien, ¿no? Habíamos dicho que el uso de la aspirina o aspirineta, el ácido acetil salicílico, en realidad puede producir el síndrome de Reye con compromiso hepático y con compromiso de encéfalo o cerebral, ¿no? ¿Qué antiviral se utiliza en el tratamiento de la varicela complicada? Otra vez, creo que ya esta pregunta ya tenía, ¿no? El aciclovir. ¿Cuál es la recomendación de edad para la primera dosis de la vacuna contra varicela? ¿A qué edad vacunamos contra varicela? Al nacer, 3 meses, 6 meses, 12 o 18. La primera dosis. No, evidentemente. No, la primera dosis siempre es al año de edad. ¿Qué medida es útil para reducir el prurito intenso en niños con varicela? Darle antibiótico oral, lavado de manos con agua salina, antihistamínicos orales, cremas con corticoides potentes o calamina y óxido de zinc. Muy bien. No, los antihistamínicos orales son un método de elección, sobre todo para estos pacientes que tienen prurito intenso en las lesiones dérmicas. ¿Qué grupo etario tiene mayor riesgo de complicaciones graves por varicela? Los recién nacidos, niños de 2 a 5 años, niños de 6 a 10 años, los adolescentes o mujeres posmenopáusicas. Ok, ¿no? Los recién nacidos, los extremos de la vida evidentemente son los que van a tener mayor complicación. Cuidado se confundan. Los adolescentes solo pueden complicarse con neumonía. Los que tienen mayor complicación con riesgo a mortalidad y hacer choque tóxico siempre son los recién nacidos o los adultos mayores de 60 años, ¿no? ¿Cuál es una indicación para hospitalización en un niño con varicela? Que tenga presencia de costras, que tenga fiebre leve sin complicaciones, que tenga signos de infección bacteriana diseminada, que tenga lesiones limitadas al tronco o que tenga contacto recién con varicela. ¿En qué casos ustedes internan? Porque no todos los casos de varicela se internan, porque pueden contagiar al resto de los niños, porque habíamos dicho que su contagio es por contacto, por respiración, ¿no?
Exacto, muy bien. Signos de infección bacteriana diseminada, esos niños se internan en un ambiente aislado, inician cobertura de antibiótica si está sobreinfectado, ¿no? Si tengo Staph aureus, antes de que me llegue un choque tóxico, evidentemente tengo que ver signos, sintomatología, signos vitales, estado general, compromiso neurológico e iniciar cobertura antibiótica de ingreso. Aparte que pueden iniciar el antiviral como el aciclovir, ¿no? ¿Cuál es el esquema de vacunación recomendada para varicela en niños previamente que no han sido inmunizados o que no tienen la vacuna? ¿Cuál es el esquema de vacuna de la varicela? Sí, muy bien, ¿no? El esquema de vacuna siempre va a ser la primera dosis al año de edad, de al año y al año, de año a año y medio, y es la segunda dosis de 4 a 6 años, ¿no? Bueno, eso ha sido en cuanto a varicela. Entonces ahorita vamos a continuar con PAI, ¿no? Con el esquema de vacuna. Antes de pasar a PAI, esquema de vacunas, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a varicela, alguna duda que tengan. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento con aciclovir? Normalmente van a ser de 7 a 10 días, dependiendo de la clínica, ¿no? Entonces, como es un antiviral, en realidad la respuesta al tratamiento va a ser evidentemente que no haya mayor replicación y que la sintomatología vaya remitiendo. Entonces, ese es el tiempo de tratamiento que nosotros usamos. Las complicaciones en el adolescente obviamente va a ser los cuadros respiratorios, como les he mencionado, sobre todo las neumonías, ¿no? Y el tiempo, sobre todo 5 días antes y 2 días después, sobre todo es para la varicela neonatal, ¿no? Entonces habíamos dicho que tenemos una varicela común en los pacientes que no se han sometido a la vacunación, que es en la primera infancia. Luego tenemos la varicela neonatal o el síndrome de varicela congénita. Síndrome de varicela congénita sobre todo es en mujeres que cursan o tienen el exantema, pero antes de las 20 semanas y puede haber una alteración en la organogénesis. Normalmente si el exantema les da a las mamás antes de las 20 semanas, el producto va a tener múltiples malformaciones. Dentro de las malformaciones puede tener microcefalia, puede tener extremidades cortas, pueden tener, no sé, fisura alveolo-palatina, pueden tener retraso, ¿no? Entonces los niños pueden nacer con mucha secuela. Ahora, la varicela neonatal se refiere cuando la mamá va a tener el exantema 5 días antes o 2 días después de haber dado a luz, ya sea por parto o por cesárea. Si es por parto, pues evidentemente si la mamá tiene lesiones en región vaginal, el contacto va a ser prácticamente directo y el producto se va a infectar. Entonces también puede tener complicaciones. A eso se refiere el tiempo 5 días antes y 2 días después, ¿no? En realidad, la vacuna de la varicela sí está, ¿no? Dentro del PAI, pero nosotros en nuestro esquema a nivel nacional, pues no lo manejamos porque esa vacuna evidentemente cuesta caro y solo está en privado, ¿no? Es imprescindible iniciar el ciclovir a todos los niños, no.
a todos los niños que tengan factores de riesgo, ¿no? No a todos, sino a todos los niños que cursan varicela, que son todos más del 100%, pues les tendríamos que dar ciclovir y no les damos. Es depende del cuadro clínico en el que se va a presentar estos pacientes, ¿no? La dosis de la ciclovir es 10 miligramos. Muy bien, aquí Adrián estaba atento a la clase. 10 miligramos kilogramo cada 8 horas. Muy bien. Y el síndrome de Reyer en realidad es porque a veces en los centros de salud no tienen paracetamol y dicen, no, pues denle aspirina para la fiebre y toda la sintomatología y en realidad eso complica, ¿no? Entonces puede causar problemas hepáticos y pueden causar problemas neurológicos. Bueno, creo que ya he respondido a todas sus preguntas. Vamos a pasar a esquema de vacunas porque este tema sí es amplio. Bueno, ahora vamos a hablar del programa de ampliado de inmunización, también denominado PAI, ¿no? Es uno de los temas más importantes en pediatría porque prácticamente con el programa de inmunización podemos prevenir muchas patologías, como ya se ha ido mencionando en todas las clases que hemos pasado, ¿no? Entonces, la meningitis, la neumonía, las gastroenteritis, la varicela, las enfermedades exantémicas, todas se pueden prevenir si nosotros administramos en los tiempos correspondientes las vacunas y hacemos que los papás evidentemente se concienticen de que las vacunas son el método de prevención para todas las enfermedades y podrían disminuir las tasas de mortalidad en los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, ya empezando, las vacunas en realidad son, así como pueden ver en la imagen, son suspensiones de microorganismos que pueden estar vivos, microorganismos que pueden estar inactivos, pueden estar muertos, que pueden estar fraccionados, que pueden ser partículas proteicas sintéticas y que al ser administrados, ¿no? Al ser administrados al ser humano, inducen una respuesta inmune y previene diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, hay vacunas específicas, ¿no? Que están diseñadas para cada patología. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? En realidad es la inducción de la inmunidad protectora de larga duración. ¿Eso qué quiere decir? Simula la infección natural con la presencia de linfocitos de memoria y una respuesta rápida de replicación, ¿no? Entonces, ¿qué es la inmunidad? La inmunidad en realidad es la capacidad que mi organismo tiene de combatir o eliminar algún agente extraño, ya sea algún material, alguna sustancia, algún agente o alguna noxa que sobrepase alguna barrera biológica. Como ustedes sabrán, si saben un poquito de inmunología, tenemos una inmunidad innata y también tenemos una inmunidad adquirida. Cuando hablo de inmunidad innata, sobre todo la inmunidad innata va a ser rápida, va a ser inespecífica, va a ser sin memoria y dentro de los que pueden o formar parte de la inmunidad innata, en realidad pueden ser los macrófagos, el sistema de complemento y los neutrófilos. Cuando hablo de una inmunidad adquirida, pues es todo lo contrario a la innata. Esta va a ser lenta, ¿no? Esta va a ser un poco más específica y va a ser de memoria. ¿Y quiénes están dentro de la inmunidad adquirida? Evidentemente están los linfocitos, sobre todo CD8, CD4 y también pueden estar los linfocitos T o los linfocitos B, ¿no? Es importante también saber que dentro de toda esta inmunidad también participa los famosos natural killer, que en realidad es un puente entre inmunidad adquirida y inmunidad innata. Y el tejido linfoide periférico, ¿no? Ya sea los ganglios, el vaso, ¿no? Las famosas células MALT, que son las encargadas de que en realidad nosotros tengamos un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando hablamos de mecanismos de inmunización,
los mecanismos de inmunización vamos a tener una inmunización activa y vamos a tener una inmunización pasiva. ¿Cuándo es activa? Porque normalmente cuando vamos a tener la infección o vamos a tener la vacuna, y cuando es pasiva, cuando evidentemente vamos a usar o va a haber alguna transferencia de anticuerpos o linfocitos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan en vacunación qué es inmunidad, cuál es el diagnóstico, cuál es la definición de inmunidad, qué es una inmunidad innata, qué es una inmunidad adquirida, que dentro de esta inmunidad evidentemente participa el tejido linfoide periférico cuando hablo de los mecanismos de inmunización activa y pasiva, ¿no? Entonces, como vamos a hablar de activa, estamos hablando de inmunidad. Como estamos hablando de vacunas, estamos hablando de inmunidad activa, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de las vacunas? Es importante que nosotros sepamos los tipos de las vacunas que existen. Tengo vacunas vivas atenuadas y tengo vacunas inactivadas o muertas, ¿ya? Cuando hablo de las vacunas vivas o atenuadas, sobre todo, estas se van a caracterizar porque van a tener una inmunidad que va a ser duradera, y normalmente esta se puede replicar, ¿no? Tiene la capacidad de replicación y que esta inmunidad es permanente o duradera, ¿no? Se caracteriza porque en realidad la modificación del virus o la bacteria se lo va a hacer en laboratorio, ¿no? Entonces, todos los pacientes que son inmunodeprimidos no deberían recibir las vacunas atenuadas, a menos que tengan cargas virales muy bajas o lleven tratamiento, ¿ya? Sobre todo pacientes con VIH o pacientes con leucemia no reciben vacunas vivas atenuadas porque nosotros, al ser un paciente inmunodeprimido, le activamos la enfermedad. Cuando hablo de vacunas inactivadas o muertas, ¿no? Sobre todo es cuando van a tener este componente de microorganismos inactivados, van a ser incapaces de reproducirse, ¿no? Entonces, dentro de las vacunas inactivadas o muertas, sobre todo se puede clasificar en vacunas de base celular entera, fraccionada, en vacunas con toxoide, en vacunas con polisacárido. Entonces, las dos tipos de vacunas pueden ser vivas atenuadas o muertas inactivadas. ¿Cuáles son las vías de administración de la vacuna? Las vacunas se administran por vía oral o por vía parenteral, ¿no? La vía oral normalmente, como ustedes pueden ver en la imagen, se utiliza la administración, normalmente las dos vacunas que se administran es rota y polio, ¿no? La vacuna antipolio y la rotavírica. Se observa normalmente estas vacunas se van a a absorber a través de la mucosa gastrointestinal y pues estas no causan mayor complicación. Cuando hablo de la vía parenteral, las vacunas van a ser inyectables, ¿no? Sobre todo van a aplicarse en lugares donde la inmunogenicidad va a ser mayor. Y dentro de estas, pues se pueden clasificar en intradérmica, se pueden clasificar en subcutánea y en intramuscular, como pueden ver en la imagen. Cuando hablo de intradérmica, cuando la posición de mi aguja y la jeringa va a ser a 15 grados, y la mejor representada dentro de las vacunas intradérmicas obviamente es la BCG. Cuando hablo de subcutánea, que la inclinación de mi aguja va a ser 45 grados, y como representación evidentemente está SRP, ¿no? Y la fiebre amarilla, las que se coloca al año de edad. Y luego sigue la vía intramuscular. Dentro de la vía intramuscular, como lo pueden ver, esta aguja está en 90 grados. Entonces, otra vez, dentro de la vía parenteral, obviamente va a ser vacunas inyectables. Dentro de estas va a estar la intradérmica, que va a estar a una posición de 15 grados. La subcutánea, que va a estar a 45, y la intramuscular, que va a estar a 90 grados. ¿Ya? ¿Dónde aplicamos las vacunas? Sobre todo en región deltoidea, ¿no? En región deltoidea, la vacuna se debe aplicar a los cuatro dedos por debajo de la articulación acromioclavicular, ¿no? Y prácticamente esta se la aplica en niños mayores de un año. Cuando hablo de la aplicación en región muscular, sobre todo mis puntos de referencia van a ser el trocante mayor y el cóndilo externo del fémur. Y evidentemente voy a dividir en tres tercios, ¿no? Entonces se coloca la inyección en el tercio medio de la cara lateral del extremo del muslo, justamente donde pueden ver este punto, y ahí es el lugar de la inserción de las vacunas.
Bueno, una vez que ya hemos visto las características generales de las vacunas, bueno, nosotros tenemos el esquema de vacunas a nivel nacional y evidentemente es este cuadrito que les presento acá, ¿no? Entonces, ya para resumir, todo va a depender de la edad de la vacunación, ¿no? Es importante que los padres asistan y en el carnet de salud infantil también llevan este cuadrito. ¿Cuáles son las vacunas? Porque a veces no todos nos acordamos, ¿no? Tenemos que tener alguna memoria. El riesgo, en realidad, el riesgo específico de enfermar o tener alguna patología que se pueda cubrir con las vacunas va a depender mucho de la edad del paciente, de la epidemiología de la enfermedad, de la madurez que tengan estos pacientes, sobre todo los niños, del sistema inmune y la capacidad de responder a cada vacuna, ¿no? Puede ser niños que pues prácticamente queden asintomáticos y hay otros niños que puedan debutar con mucho malestar, con fiebre, con dolor o con aumento de volumen en la región de la vacuna. Como ustedes sabrán, les voy a mencionar aquí a grandes rasgos y luego vamos a desglosar cada vacuna, ¿ok? La vacuna de la BCG, ¿no? Entonces, esta, bacilo de Calmette-Guerin, así, también llamada, es la primera vacuna que se administra según nuestro esquema de vacunas. Esta va a formar, va a cubrir sobre todo las formas graves de tuberculosis. El 50% de tuberculosis pulmonar, el otro 50% puede cubrir la miliar o otro tipo de tuberculosis. La administración es subdérmica, se administra a todos los recién nacidos que tengan mayor a 2 kilos y es una sola dosis, ¿no? La administración, como veríamos, hemos visto, es subdérmica y es 0,1. Cuando hablamos de la penta es una vacuna que la vamos a administrar desde los 2 meses. Es el esquema de 2, 4, 6 y su primer refuerzo va a ser de 18 a 23 y el segundo refuerzo va a ser a los 4 años. La vía de administración es intramuscular y la dosis es 0,5, ¿no? Entonces, las 5 dosis se administra intramuscular, ¿no? Como habíamos visto, pueden ser en región deltoidea o también en muslo, ¿no? ¿Qué cubre la penta? Y la penta es es pregunta de examen, siempre, ¿no? ¿Qué cubre la penta? Penta cubre 5 cosas. Difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B, ¿no? Y hemófilos influenza tipo B, que lo hemos visto en neumonías y también hemos visto en meningitis, ¿no? La antipolio, que cubre poliomielitis, en realidad hay dos vacunas que ahorita la vamos a desglosar. Hay una vacuna que se administra intramuscular y hay otra vacuna que se administra vía oral. Cuando estamos frente a la intramuscular, la primera dosis va a ser a los 2 meses. Y cuando es vía oral, pues prácticamente también la podemos administrar a partir de los 4, 4, 6 y lo mismo que la penta. Su primer refuerzo va a ser entre 18 y 23 y el quinto refuerzo a los 4 años. La administración de la vía oral va a ser 2 gotitas, ¿no? Y intramuscular va a ser 0,5 ml. Cuando hablo de la antineumocócica, sobre todo me va a cubrir neumonías y meningitis. Este es igual intramuscular y se administra 2, 4, 6 y puede ser la 13 valente, ¿no? Es 0,5 ml. Normalmente todas las que son intramusculares, eso puede ser un tip para su examen, todas las que son intramusculares es 0,5, intramuscular 0,5, intramuscular 0,5, subdérmica 0,1, ¿va? Luego está la rota que evidentemente me va a proteger de los cuadros gastrointestinales. La administración es vía oral. La primera dosis es a los 2 meses, ¿no? Y la segunda dosis a los 4. La dosis es 1,5. Luego está la influenza estacional, que es intramuscular, que la primera dosis deberíamos administrarle de 6 a 11 meses y la segunda dosis, pues al mes de la primera, ¿no? Y en niños mayores de 1 año, una dosis cada año. La dosis es 0,25, es la única a la mitad, ¿no? SRP subcutánea, me cubre tres, es sarampión, rubiola y parotiditis, los exantemas que hemos visto la semana pasada. Esta dosis única se administra entre 2 y 23 meses, es 0,5. La fiebre amarilla debería ser profilaxis a todos los que vayan a viajar.
Es subcutánea, igual se administra dosis única entre 12 y 23 meses y es 0,5. Luego está la DT, que es en adulto, que esa no lo ponemos en niño, ¿no? Igual que me cubre difteria, tétanos y la influenza en adulto, ¿no? Y dentro de este esquema también se podría añadir BPH, que es para el virus del papiloma humano, que lo vamos a ver. Existen situaciones donde nosotros tenemos que saber cuáles son las contraindicaciones, ya sean absolutas o pues también las falsas contraindicaciones para la aplicación de las vacunas, porque somos gente que vamos, somos médicos que vamos a estar a primer contacto, ¿no? Sobre todo en centros de primer nivel. Entonces, si este paciente viene la mamá y te dice que ha tenido una alergia grave, ¿no? Que le ha llevado a un choque anafiláctico, evidentemente no podemos aplicar nuevamente la vacuna por la alergia previa, ¿no? Alguna contraindicación específica, por ejemplo, que este niño, no sé, tenga una infección, esté con datos de choque, alguna inmunodeficiencia como VIH, como leucemia, que contradiga, ¿no? No se debería vacunar. Sin embargo, existen escenarios donde sí se tienen que vacunar los niños, pero los papás están muy alarmados. Por ejemplo, si tengo una historia familiar de alergia inespecífica, pues los papás muchas veces tienen miedo y tienen miedo a vacunarlos, pero si no le ha pasado al niño, pues no está contraindicado, ¿no? Historia de alguna alergia a algún tipo de antibiótico, también, ¿no? Si los familiares vienen y le dicen, pues en mi casa hay alguien que convulsionó y pienso que son las vacunas, también hay que concientizarlos. Si existe algún antecedente de muerte súbita en el contexto de la vacunación, pero con otro paciente, pues también hay que ver antecedentes individuales de convulsiones febriles. A muchas veces los papás vienen y dicen, mi bebé tiene bajo peso y dice que está contraindicado la vacuna. Pues a veces no son los escenarios correctos. Algún tipo de reacción, ¿no? Localizada, tratamientos antibióticos, contactos con enfermedades, con patologías infecciosas. Muchas veces vienen los papás y dicen, pues mi hijito está con resfrío o está con diarrea, ¿será que lo puedo vacunar? Igual habría que individualizar cada caso. La lactancia materna no contraindica la vacuna. El uso de corticoides a dosis bajas, ya sea vía oral o inhalatoria, como pacientes con asma, por ejemplo, tampoco contraindica la vacuna. Entonces, son escenarios que nosotros debemos saber identificar y debemos individualizar cada caso. Bueno, y aquí vamos a hablar un poquito de las vacunas ya en específico y pues les voy a mencionar a grandes rasgos para que no sea tan tedioso, ¿no? Entonces, la vacuna de la BCG, habíamos dicho que contiene cepas atenuadas de Mycobacterium bovis, ¿no? Estas van a estar en forma de suspensión dentro de los bacilos vivos, que es el calmetidegarin, por eso su nombre, ¿no? ¿Qué tipo de vacuna es? Esta es una vacuna bacteriana, ¿ya? Se va a presentar en frasquitos y estos frascos van a ser para 10 dosis. Eso también es pregunta de examen. No puedo ir a un centro de salud y tener un paciente y abrir un frasco. Por eso normalmente las enfermeras citan 10 pacientes para abrir un frasco, ¿no? Un frasco sirve para 10 pacientes, ¿ok? La vacuna es líquida, viene en presentación de frascos de 1, de 5 y de 10 dosis. En nuestro medio tenemos la de 10 dosis. Eh, una vez que se abre este frasco, solo dura 6 horas. Por eso es que necesitamos reunir a 10 pacientes para la administración. Y se ha visto que tiene una efectividad casi del 80% en el primer mes del recién nacido y que evidentemente disminuye, ¿no? En un 50% el contagio a tuberculosis, tanto pulmonar como también otro tipo de tuberculosis, ¿no? Extrapulmonar. La edad de administración debería ser en recién nacidos. Está contraindicado en recién nacidos prematuros extremos menores de 2 kilos. Todos los niños reciben la vacuna cuando tienen más de 2 kilos, ¿vale? La dosis habíamos dicho que 0,1 es dosis única y es subdérmica. La vía de administración es intradérmica en el músculo deltoides. En muy pocas ocasiones se ha visto que puede producir, así como ven en la imagen, algún tipo de reacción leve, sobre todo en la región de la vacuna, ¿ya?
Se ha visto que se puede presenciar una pequeña pápula de 4 a 8 milímetros y que posteriormente esta se cicatriza de forma espontánea. En muy raros casos puede formar abscesos en el punto de inyección o formar algún tipo de ganglio o tengamos que supurar la lesión, ¿no? Está contraindicado evidentemente en niños menores de 2 kilos y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Pacientes con VIH deberíamos esperar hasta tener cargas virales, pacientes con cáncer o inmunosupresión, pacientes con altas dosis de corticoide o pacientes que con radioterapia, pues hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Luego está la vacuna antipoliomielítica inactivada, que es la IPV, ¿no? Esta es la que le vamos a administrar sobre todo a los pequeñitos. Esta es una vacuna en realidad que tiene serotipos inactivados, es viral inactivada, viene en una presentación líquida, igual que la BCG. Hay frasquitos que pueden venir de una, de 5 y de 10 dosis. Nosotros tenemos la de 10 dosis, ¿no? ¿Cuál es su principio activo que va a proteger contra el polio, contra la poliomielitis, ¿no? El tipo uno, el 2 y el 3, ¿no? Entonces, una dosis, pues evidentemente su efectividad solo llega hasta el 54%, pero cuando yo administro ya 2 dosis, la efectividad llega más del 90%, ¿no? Son 2 dosis las que se deben administrar, la primera a los 2 meses y la segunda a los 6 meses. La dosis es 0,5, ¿no? Y la vía es intramuscular. Evidentemente se le puede poner en la extremidad inferior derecha. Cuando hablamos de la vacuna antipolio oral, ya es la oral esta, la antipolio, es una vacuna bivalente, sobre todo que va a tener inactivado a la cepa de Sabin de los serotipos 1 al 3. Es una vacuna atenuada, también viene en frasquitos o en tipo gotero con 20 dosis, ¿no? Tiene una efectividad casi del 95% y esta vacuna se le va a administrar a los 4 meses como segunda dosis, luego los refuerzos, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros usamos la antipolio, las dos primeras, la oral, y las siguientes, pues usamos esta, ¿no? A los 4 meses, entre 18 y 23, y finalmente la quinta dosis va a ser a los 4 años. Y las vía orales son 2 gotitas y como se mencionó son las 3 dosis y es oral, ¿no? Y la otra, la IPV es la intramuscular y la OPV es la vía oral, ¿no? Es importante que nosotros también sepamos identificar, ¿no? Entonces hay que saber todo el esquema de vacunas del niño, por eso tienen su carnet de vacunas. Y evidentemente esta vacuna oral puede causar síntomas leves como fiebre, irritabilidad, los pacientes pueden estar con malestar general, en muy pocas ocasiones tienen diarrea o cefalea, ¿no? Luego está la vacuna penta. La vacuna pentavalente es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué cubre? Cubre tosferina, difteria, tétanos, enfermedades invasivas como hemófilos influenzae, que es el HIP, y hepatitis B. Son los 5 gérmenes, por eso su nombre es de penta, cubre 5. ¿Listo? Es un tipo de vacuna combinada de bacterias muertas, ¿no? Dentro de ellas, pues obviamente, Bordetella pertussis, que es la tosferina que ya habíamos visto en la clase pasada, tétanos, difteria y hepatitis B como el polisacárido del Haemophilus influenza de tipo B, ¿no? Viene así en frasquitos de suspensión, color blanquecino de 0,5. Evidentemente, pentavalente también, ¿no? Se administra en 5 oportunidades. La primera dosis 2, 4, 6 meses, ¿no? Y la cuarta dosis 18 y 23 y la quinta a los 4 años. La administración sobre todo es intramuscular y es 0,5. Puede ser en región deltoidea o también en muslo. Dentro de los efectos colaterales, pentavalente igual pues puede tener reacción local, ¿no? Dolor, tumefacción, enrojecimiento. Estos niños muy pocas ocasiones pueden tener fiebre. ¿Listo? Luego está la vacuna antirrotavírica. Esta vacuna, igual que la polio, son las únicas dos vacunas que se administra por vía oral, ¿no? Es una suspensión de virus vivos atenuados.
Normalmente esta viene así en pequeñas jeringuillas de 1,5 ml de suspensión. Es color transparente, es incoloro, no tiene partículas, prácticamente es líquida, se le administra al instante, su efectividad es del 90%. El esquema de vacunas, 2 y 4 meses. También puede ser pregunta de examen rota, ¿no? El esquema de vacunas, 2, 4 meses, la dosis 1,5. Número de dosis solo son 2 dosis, ¿no? La vía oral, ¿no? Luego viene la vacuna, antineumocócica, la 13 valente, la que nosotros usamos en nuestro medio. Es una vacuna inactivada, que esta vacuna sobre todo cubre, es una vacuna bacteriana conjugada, 13 serotipos, ¿no? Viene líquida de 0,5. Se la administra al instante, la administración es intramuscular de 0,5, puede ser en brazo, ¿no? En región deltoidea o en muslo. Y la antineumocócica, ¿cuál es mi esquema? La primera dosis a los 2, la segunda a los 4 y la tercera a los 6 meses. La dosis es 0,5. Luego está sarampión, ¿no? Sarampión, que la vacuna es la famosa SRP, me cubre sarampión, rubiola y papera. Es una vacuna que viene en suspensión de cepas de virus vivos atenuados, ¿no? Esta sobre todo tiene protección viral. Van a venir sobre todo en frascos oscuros de 1, de 5 y de 10 dosis igual, ¿no? Y van a tener también su diluyente, como pueden ver. ¿Cuál es el esquema de vacuna? La primera dosis al año, la segunda dosis de refuerzo entre 18 y 23. Esta vacuna es subcutánea y la dosis es 0,5. Luego está la vacuna antiamarílica, fiebre amarilla. Igual va a tener virus vivos atenuados, ¿no? Es viral, viene en suspensión igual en frasquitos, en 5 y en 10 dosis, y también viene con su diluyente, ¿no? Su efectividad prácticamente es del 90% y es dosis única, igual que SRP. SRP y antiamarílica tienen dosis única, ¿no? Y entre el año y casi llegando a los 2 años, la dosis es 0,5, es única y es subcutánea, ¿no? Dentro de las complicaciones pues más frecuentes pueden ser fiebre, dolor de cabeza, mialgias, enrojecimiento del lugar de la inyección y pues es muy infrecuente que de encefalitis o alguna otra complicación. La vacuna de la influenza, ¿no? La vacuna de la influenza es viral, ¿no? Puede cubrir a H1N1 o a H3N2 o algún tipo del serotipo B. Es viral, igual viene en frasquitos, es líquida. Cuando se administra, pues podemos administrarlo de 6 a 11 meses. La primera dosis es al contacto y la segunda dosis debería ser al mes de la primera. Si le hemos administrado a los 6 meses, no en junio, la segunda sería a los 7 meses en julio, ¿no? Cuando son niños más grandes, ya podemos administrar solo dosis única. También podemos administrar en personas embarazadas sin problema, en pacientes con alguna patología crónica, sobre todo patologías neumológicas, para evitar, ¿no? Y el número de dosis, como ya les he mencionado, ¿no? 2 dosis de 6 a 11 y después una dosis. Luego viene la vacuna de la VPH, que prácticamente no está en el esquema, ¿no? Que tenemos la cartilla, pero ya se aplica, ¿no? En nuestro medio. Esta vacuna de la VPH en realidad ha entrado para cubrir virus del papiloma humano y evitar que haya transmisión, ¿no? Este virus sea transmitido por vía sexual, para evitar que haya verrugas genitales, cáncer de cuello uterino y otro tipo de cánceres que podrían, ¿no? Que podría causar este virus. En realidad se aplica a niñas de 10 años, la primera dosis es al contacto y a los 6 meses se podría poner una segunda dosis de refuerzo. La dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. Se sugiere que sean 2 dosis, ¿no? Entonces, prácticamente eso ha sido el resumen, ¿no? De todo el PAI. Está un poquito resumido en cuanto se los mostró porque realmente es un tema extenso. Lo que quiero que se memoricen es la cartilla, no más que lo específico y lo grande, memorícense la cartilla de vacunas, porque de cartilla de vacunas evidentemente va a venir muchas preguntas, ¿vale? Ahora vamos a empezar con el banco de preguntas. ¿Qué otra vacuna debe recibir un niño de 2 meses además de recibir pentavalente?
Habíamos dicho que a los 2 meses los niños reciben, voy a esperar sus para complementarles ¿no? Rotavirus, muy bien. Entonces, ¿qué vacunas reciben los niños a los 2 meses? Reciben pentavalente, reciben antineumocócica, reciben polio, reciben rotavirus, ¿no? Entonces, ninguna de ellas está aquí. ¿Qué componente no está presente en la vacuna pentavalente? Como les dije, pentavalente siempre es pregunta de examen, ¿ya? La pentavalente, ¿qué vacunas comprende? Difteria, tétanos, polio, hepatitis B, hemófilos, influenza de tipo B. ¿Cuál de estas no comprende? Ay, ve, ya les di la respuesta. Bueno, todos me respondieron, sí, muy bien. Polio, ¿no? Entonces, ¿qué comprende la penta? La penta comprende difteria, comprende tétanos, comprende hepatitis B, comprende hemófilos, influenza y coqueluche, ¿no? Coqueluche. ¿Qué dosis de pentavalente corresponde al esquema nacional para un niño de 4 meses? No. Entonces, ¿cuál es el esquema de pentavalente? ¿En qué meses se administra? En- para 4 meses, ¿qué número de vacuna estaría? ¿La primera, la segunda, el refuerzo, ninguna o la cuarta? La segunda, muy bien, ¿no? La segunda, porque la primera es a los 2 meses, la segunda es a los 4 meses, la tercera es a los 6 meses. La cuarta dosis o primer refuerzo, también tienen que leer bien, ¿no ve? Cuidado, les pongan primer refuerzo y ustedes se confundan con primera dosis. En muchos casos nosotros hablamos de refuerzo, ¿ya? Entonces la primera dosis sería 2 meses, la segunda dosis 4 meses, la tercera dosis 6 meses, el primer refuerzo de 18 a 23, que es la cuarta dosis, y el segundo refuerzo que sería a los 4 años o la quinta dosis, que también les pueden preguntar así de esa forma. ¿Cuál de las siguientes vacunas se administra por vía intradérmica? Intradérmica. Muy bien, ¿no? La única vacuna que se administra intradérmica es BCG, ¿listo? Luego la mayoría son intramuscular, oral o subcutáneo. La única que se administra intradérmica es BCG. Niños mayores de 2 kilos y 0,1, ¿listo? Intradérmica. ¿Qué vacuna se debe aplicar al nacer junto con la BCG? Que no está en nuestro programa de PAI, pero sí en otros países manejan. A, SRP, TD, hepatitis B, DPTA o virus de papiloma humano. Ok, muy pocos se confunden, está bien, chicos, están estudiando. La hepatitis B, ¿no? Si bien en nuestro esquema de vacunas recién entra la hepatitis B con la pentavalente, en muchos otros países, juntamente con la BCG, se vacuna la hepatitis B. Ya debería vacunarse al nacimiento. ¿En qué situación se recomienda la administración de la vacuna contra la fiebre amarilla? ¿En todos los recién nacidos? ¿Solo en adultos mayores? ¿En personas que viajan a zonas endémicas? ¿En embarazadas o en escolares menores de 5 años? En personas que viajan a zonas endémicas, ¿no? ¿Cuál es el esquema de la vacuna de la fiebre amarilla? A ver, ahí, menciónenme. Única, muy bien. Única y al año. Listo. Dosis única al año. Con eso me doy por vencida. ¿Qué vacuna debe aplicarse en niños de 18 meses con refuerzo? ¿TD, hepatitis A, DPT, SR o BPH? Como refuerzo, ¿no? Eso les da muchas pautas. ¿Qué vacuna tiene refuerzo?
Ve ahí una confusión. ¿No? A los 18 meses se administra el refuerzo contra la vacuna de DPT, ¿no? Difteria, tosferina y tétanos, ¿vale? SR, habíamos dicho que SRP tiene dosis única, ¿no? Fiebre amarilla tiene dosis única. BPH es a partir de los 10 años, ¿no? Hepatitis A no lo tenemos todavía en nuestro esquema de vacunas, ¿ya? Entonces, la única es difteria, tosferina y tétanos, ¿va? ¿Qué acción se debe tomar si un niño pierde una dosis programada del esquema vacunal? Y eso también podría ser pregunta de examen. Muchas veces viene una mamá y dice, doctora, pues no he venido, hace un mes he tenido problemas y no le he traído la vacuna. Entonces, ustedes reinician todo el esquema, omiten esa dosis, administran una dosis doble, continúan el esquema desde la dosis pendiente o administran alguna vacuna alternativa. Exacto, ¿no? Tienen que continuar el esquema desde la dosis pendiente, siempre desde la dosis pendiente. Bueno, creo que ha sido un poquito tedioso este tema de vacunas. ¿Qué les puedo sugerir de vacunas? Apréndanse más que todo el cuadrito del esquema ampliado de inmunización que manejamos en nuestro país, ¿no? Las preguntas van a estar enmarcadas sobre todo Penta, los cinco. Vía de administración, cuántas dosis y cuánto le administro y qué cubre, ¿no? Poliomielitis. La antineumocócica 13 valente que me cubre, ¿no? Neumonías y meningitis. Hepatitis B, cuando la administro, eso, ¿no? Sobre todo los tiempos de administración, las dosis, las vías de administración y cuál cubre nuestro esquema de vacunas. Creo que en base a eso podrían ser las preguntas.